Y ya que empezamos a hablar pues de fiscalías, tengo que hablar de dos temas que tenemos aquí pendientes con las fiscalías. El primero es con relación a la DEA, ¿no? La DEA ya le respondió a Hertz Manero. Esto ya ahora sí que tenía que pasar y pasó. Y primero le responde la DEA a través de Mike Vigil. Ahora, yo tengo muchas dudas sobre Mike Vigil porque él no es la DEA. Ojo, él es un ex agente de la DEA. O sea, quiero dejar esta parte clara. Y el productor dice que es como la Carmelita Salinas de la DEA. Entonces, por eso tengo aquí hay que decirlo, la DEA no es el que responde, no. Es un ex agente de la DEA. Ex agente de la DEA, Mike Vigil, que han entrevistado todos. Yo no he visto a un agente activo o al actual director de la DEA hacer esta respuesta, pero la hace el ex agente. Y este ex agente se atribuye, como que se agarra la atribución de hablar sobre el tema y le responde a Hertz Manero. Entonces, la forma correcta de entender esto es que un ex agente de la DEA está indignado y le respondió a Hertz Manero. No podemos asumir que la declaración de Mike Vigil es la declaración de la DEA, no es la declaración de la agencia. La agencia emitirá sus declaraciones por los canales correspondientes. Dudo infinitamente que lo quieran hacer a través de un vocero como Mike Vigil. Él es ex agente, sí lo es. Ya no lo es en este momento, no es un agente activo de la DEA. Entonces, dicho eso, sí quiero compartirles lo que dijo en la entrevista con Aristegui. Son dos fragmentos, ¿no? El primero, les voy a compartir, es en donde dice, ¿no? La nota es esta: en Estados Unidos estábamos listos para juzgar a Cienfuegos, pero México pidió retirar los cargos. Esa es la duda que he tenido desde, ustedes lo saben perfectamente bien, desde hace mucho. ¿Por qué? Porque yo no puedo acreditar, lo voy a decir con toda claridad, yo no puedo asegurar que México pidiera a Estados Unidos que le retirara los cargos a Cienfuegos. Lo que nosotros sabemos y lo que dicen las declaraciones de México y lo que dicen las declaraciones de Estados Unidos es que Estados Unidos decidió, por consideraciones de política exterior, retirar los cargos a Cienfuegos para que México pues se hiciera resolviera el caso, ¿no? Eso es lo que pasó, eso es lo que nosotros sabemos. Eso, si lo interpretamos tal cual es, no quiere decir que México lo pidiera. Simplemente quiere decir que por consideraciones de política exterior, Estados Unidos lo decidió. Inferimos todos, porque hasta yo lo inferí en un momento, que México lo pidió. Pero Marcelo Ebrard, de hecho, dijo, en sus palabras textuales, que México logró este diálogo, que se abriera este diálogo, y eventualmente este diálogo se convirtió en una decisión que toma Estados Unidos, ¿no? Creo que en eso estamos claros todos. Ahora, entendiendo eso, pues les quiero compartir esta primera parte de la respuesta de Mike Vigil, ex agente de la DEA, a Hertz Manero, en donde le responde sobre estos, pues sobre la presunta falta de expediente por parte de la DEA en el caso Cienfuegos. Importantes y muy fuertes en relación al caso Salvador Cienfuegos, el exsecretario de la Defensa Nacional, pues que en este momento se encuentra libre de imputaciones, que en este momento se encuentra en México pues en libertad y sin ningún elemento en su contra, como ha sido informado muy ampliamente. Decía yo que es muy importante escuchar lo que tenga que decir Mike Vigil, que fue director de operaciones de la DEA, y quien ha sido la voz del caso Cienfuegos en México, defendiendo la investigación de la DEA, defendiendo lo que sirvió de base para imputarle cargos a quien fuera secretario de la Defensa en el gobierno de Enrique Peña Nieto. El propio presidente de la República lo refirió así hace algunos días y bueno, pues preguntaba qué tipo de respuesta daría Mike Vigil precisamente a lo que se ha sabido una vez que se reveló en México
el volumen de información o las 750 cuartillas, 75 cuartillas, perdón usted, 75 cuartillas, dije mal, 75 cuartillas más o menos que están en este expediente revelado por la presidencia. Y bueno, pues hemos buscado a Mike Vigil, quien, como digo, pues ha estado formando parte de la DEA en todos estos años y algo tendrá que decir al respecto del tema. Bienvenido de nuevo al programa, Mike. Gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días, Carmen. Muchas gracias. Al contrario, ¿qué respondes a todo lo que se ha dicho y qué respondes a la directa alusión que el presidente de México hizo de ti? Bueno, se trata de esto, Carmen, que yo creo que el gobierno mexicano anda buscando una salida porque no procesaron al general Cienfuegos y entonces están tratando de justificar lo que hicieron a la ciudadanía mexicana. Y entonces el motivo es nada más poner en cuestión el caso, la DEA, diciendo que nosotros fabricamos la evidencia, que nosotros teníamos un asunto de venganza contra el general. Y luego escuché a alguien de las fuerzas de seguridad que dijo que nosotros queríamos tratar de disminuir el prestigio del ejército mexicano, que no es cierto, que nosotros éramos rivales de los militares, que no es cierto, siempre trabajamos perfectamente bien con ellos, especialmente la Marina. Entonces, todo esto es de desinformación y se pusieron en una trampa ellos mismos, porque el otro día escuché una entrevista con el señor fiscal general de la República, donde dijo que él no sabía nada de este caso de Cienfuegos hasta que regresó, que no conocía la diplomacia, la política, y eso se me hace muy raro porque esto fue publicado en todos los periódicos en México, en las noticias, por radio, y entonces, ¿cómo es posible que el fiscal no sabía nada de este asunto? Y también él cayó en su propia trampa porque le dijo a la ciudadanía que el juez de los Estados Unidos le había quitado los cargos al general Cienfuegos, diciendo más o menos que no había evidencia o que la evidencia era muy débil, pero eso no es cierto. Le quitaron los cargos que los Estados Unidos tenía contra el general Cienfuegos porque México lo solicitó. Y hubo bastantes comunicaciones entre el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el ex procurador de los Estados Unidos, el Bill Barr, sobre este caso. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos, por cosas sensibles y para mantener las relaciones bilaterales entre ambos países, le quitaron las imputaciones y la juez, la Carol Bagley de Nueva York, dijo que entendía que eran intereses del público, pero en su opinión de ella, que los Estados Unidos tenía un pájaro en la mano y en realidad lo iban a dejar volar. Sí, recordamos parte de lo que ahí ocurrió. Ahora, Mike Vigil, ya en México se conoce el contenido
de esas cuartillas que envió Estados Unidos a la Cancillería y que el gobierno mexicano decidió abrir a quien la quiera consultar. Los periodistas hemos revisado esos materiales y al revisar esa materia prima hay serias dudas del rigor de la investigación. Hay serias dudas de que la DEA realmente haya podido con eso demostrar que había elementos suficientemente probatorios para imputar al general Cienfuegos. ¿Qué dices de eso, Mike? Bueno, yo creo que los Estados Unidos, Carmen, no mandó toda la evidencia. Y te digo por esto, que hay muchas fuentes de información que también estaban dando declaraciones y los Estados Unidos sabe perfectamente bien que en muchos casos México ha filtrado la información que ha pasado en los Estados Unidos a los narcotraficantes y los Estados Unidos siempre toma precauciones para asegurar que no va a poner en peligro esa información agentes de la DEA, fuentes de información y otras investigaciones que se están llevando a cabo. ¿Qué nos falta por saber entonces? Porque si no envió todo la DEA, pues entonces, ¿frente a qué estamos? May Vigil. Bueno, se trata de esto, que la seguridad de los agentes, las fuentes y otras investigaciones son sumamente importantes y no vamos a poner en riesgo esas situaciones. Pero se trata de esto, Carmen, que México dijo que iba a hacer su propia investigación. ¿Y qué tipo de investigación? En un caso tan complejo que después de 2 meses dicen, pues no hay ninguna evidencia, no desarrollamos nada. ¿Cómo es posible que hicieron una investigación en 2 meses? Ni tan siquiera hicieron una ilusión que hicieron una investigación. Pero se trata de esto, Carmen, y te lo digo, que la evidencia es sólida de parte de la DEA, de los fiscales federales, de un gran jurado y también de la juez Carol Bagley de Nueva York. Entonces, si México piensa que el caso no es fuerte, entonces lo siento. Bueno, lo sientes, pero ¿qué va a pasar? En todo caso, ¿ahí quedó? Pues todo depende de México, de la investigación de México, pero como te digo, este caso, en mis 31 años en mi carrera, jamás ha visto algo así, que regresaron a un acusado y que salió libre en México. Y esto es... A ver, justo me voy con eso, porque si se dan cuenta, Mike Vigil dice, yo creo, yo pienso, yo opino, y argumenta con base a lo que él vivió cuando era agente en la DEA. Dice, y creo que él le da la razón incluso a Hertz Manero, ¿no? Esta es la parte en la que le da la razón a Hertz Manero, porque dice que él en sus 31 años de carrera nunca había visto que se regresara a alguien. Bueno, si la DEA hubiera tenido un caso tan sólido, de a broma creen que nos dejan sacar a Cienfuegos, ¿eh? O sea, de a broma. Les pongo el contexto sobre César Duarte. México solicitó la extradición de César Duarte, que cometió todos los crímenes aquí en México, y la jueza está analizando si lo extradita o no.
O sea, tomen en cuenta este escenario con alguien donde tenemos nosotros comprobada los delitos y demás, como César Duarte, no lo están extraditando. Ahora imagínense en un contexto en donde la DEA tiene un caso sólido, completamente sólido. Creo que esta parte juega mucho. Miren, Mike fue agente activo y dio muchos buenos resultados en América Latina, pero quizás podríamos estar viendo un escenario en donde la agencia se está enfrentando por primera vez a un gobierno que no le está dejando hacer lo que quiere y a un gobierno que está exhibiendo que ellos también han cooperado mucho con el crimen. Ojo, la DEA ha tratado con los gobiernos del PRI y ha tratado con los gobiernos del PAN. La DEA tenía como agente consentido a un Genaro García Luna, que está en prisión también en Estados Unidos. La DEA es como, vaya, creo que si no me lo escuché, señor productor, tú que estuviste en Estados Unidos un tiempo, quizás me corrijas, pero la DEA está catalogada a veces hasta como la policía municipal aquí en México. O sea, si hacemos como una escala, creen la gente más en el FBI, la CIA, y al final dejan a la DEA. O sea, digo, no es para comparar, porque vaya, creo que hay un abismo de diferencia, pero en la escala de justicia de Estados Unidos, entre estas tres agencias, está primero, Servicio Secreto, FBI, CIA y luego DEA, así como ve. Al revés, CIA, FBI. Lo que pasa CIA, es que FBI, DEA. De la mano. Trabajan con delitos diferentes, pero al final de cuentas se cruzan en algún punto. Lo bueno de Estados Unidos es que tienen una base de datos sólida en la cual cruzan información y por eso dan resultados mucho mejores que los de México. Pero es que se supone que México ya tiene esa base de datos, nada más que falta ampliarla a los gobiernos locales. No, y ahora aquí, dato gran importante, yo creo que ese dato de gran relevancia. ¿Quién le pasa la información a la DEA? ¿Con quién trabaja la DEA? ¿Quiénes hacen el trabajo sucio de la DEA? Pregúntenle a los militares y a los de la Marina, ellos tienen las respuestas. ¿Quiénes hacen el trabajo de la DEA en campo? Los militares, los de la Marina, los agentes mexicanos, nuestros militares, nuestras Fuerzas Armadas hacen el trabajo de la DEA. Por eso existe esa molestia razonabilísima de decir, bueno, están diciendo, mire, la fiscalía, hagamos un punto y una parte, o sea, la fiscalía todavía la vamos a cuestionar y la seguiremos cuestionando en este espacio, yo creo que por mucho tiempo más, y esperaría decirles que no, pero sí. Pero la fiscalía es una cosa, en cuanto al trabajo de campo, ¿quién hace el trabajo de campo de la DEA? Aquí, los militares y los marinos son los que hacen el trabajo de campo. Perdónenme, pero sí, ellos hacen el trabajo de campo. Entonces, por supuesto que hay una molestia por parte de la DEA. Incluso podríamos hasta decir que el caso Ovidio es lo que detonó la molestia con la DEA, porque Ovidio, hijo del Chapo Guzmán, pues está en la lista, lo quieren, lo buscan. Está en la lista también ahí, ¿no? El Mencho, todos los que la DEA busca y solicita, ahí están aquí en México. Y hasta pareciera que hay un velo de protección, no pareciera, existe un tipo de protección a estos personajes desde la ciudadanía, ¿no? A un Ovidio Guzmán. Vaya, claro que existe, y la molestia de la DEA, pues ahí está, y ahí está real. Que podrían haber hecho esto por un tipo de revancha, o como para someter, o como para decir aquí mando yo, o tienes que seguir trabajando para mí. Por supuesto, porque si hemos detenido agentes, ha sido para la gente, para la agencia y para la agenda de la DEA y por ende de Estados Unidos. ¿Cuántos delincuentes por la agenda de México, por México, se han detenido por el interés principal de México? Ninguno. Todos han sido por el interés principal de Estados Unidos. Y hoy por primera vez vemos un país que está anteponiendo su soberanía nacional, un país que está anteponiendo sus intereses y un país que no está agachado a los intereses de Estados Unidos. Si eso les molesta, bueno, pues qué tristeza y qué lamentable. Pero ojo, se los repito, no podemos asegurar, y yo creo que no debemos asegurar, que el testimonio de este ex agente de la DEA, que durante su carrera trabajó con gobiernos del PRI y con gobiernos del PAN,
ha estado o refleja lo que efectivamente quiere decir o lo que está pensando la DEA. Quizás hable desde el sentimiento del exagente, no del exdirector de operaciones, quizás hable del sentimiento de la relación con el agente de la DEA, pero no es un posicionamiento oficial de la DEA. Y creo que esta parte es importante aclararla, porque en un segundo punto, por supuesto, que hay algo que cuestionar y que saben de dónde agarrar a México, particularmente la Fiscalía, porque como bien incluso rescato eso de Mike Pillú, no puede meterse con la Marina y no puede meterse con los marinos, porque son los que hacen su trabajo, ¿no? Los que hacen el trabajo de campo que termina beneficiando a la DEA y con los que ellos se terminan colgando las medallas, porque se cuelgan las medallas ellos, pero todo el trabajo de campo pues lo hacen acá los militares y los marinos. Entonces, lo que sí rescato, por supuesto, son las críticas a la Fiscalía, porque efectivamente, eso de que el fiscal no sabía cómo se dio la parte oficial, el que el fiscal Hertz Manero dijera que él nunca tuvo conocimiento sobre lo que había hecho Marcelo Ebrard, es un soberano choro mareador, porque sí se acuerdan del comunicado en conjunto que saca la Fiscalía en noviembre, ¿verdad? Porque ese comunicado en conjunto fue de fiscal a fiscal, y en ese comunicado, en donde viene sellado con el logo de la Fiscalía General de la República, dicen que Estados Unidos, el fiscal de Estados Unidos, solicita a la jueza considerar por cuestiones de política exterior desestimar los cargos o retirarle los cargos a Cienfuegos. Así que esa parte de que el fiscal no sabía, bueno, que se la crean en su casa porque claro que la sabía. Que la motivación detrás de esto es que la DEA no tenía un caso sólido en contra de Cienfuegos y que por eso se permitieron dejarlo libre, bueno, me queda claro que es así. Tan es así que un error que comete Mike Pillú es decir que la pelota está del lado de México, cuando la pelota está del lado de Estados Unidos. Si tienen un caso muy sólido, si como él dice, hay pruebas que faltaron por enviar, pese a que se les pidieron, porque el fiscal dijo una y otra vez que se pidieron, y Marcelo Ebrard dijo que una y otra vez se pidieron todas las pruebas para tomarlas en cuenta, pero supongamos que mintió la DEA, supongamos que ahí también mintió la DEA, y que faltaron pruebas, pues si tan las tienen, yo lo vuelvo a decir, no les va a costar trabajo abrir el caso, citar de nuevo y solicitar la extradición, entonces sí, de Cienfuegos. El presidente dijo, si tienen las pruebas, adelante, yo no los voy a parar. El fiscal dijo, si tienen las pruebas y yo tengo que reconocer que la regué, adelante, háganlo. Yo no he visto que la DEA o el Departamento de Justicia de Estados Unidos hasta este momento haya movido un dedo. No he visto que lo hayan hecho y tampoco he visto al fiscal irse a instancias internacionales para ver si va a denunciar o no va a denunciar, para ver por qué la DEA se armó un caso así, ¿no? Tampoco he visto que esto pase. Pero les voy a poner esto que es la segunda parte, en donde, pues, ahora sí, este ex agente de la DEA le responde a Hertz Manero y le dice, así como de, hey, nosotros tenemos el 95% de éxito en los casos, mientras que la Fiscalía General de la República solo el 5%. Híjole, ahí sí, ese es golpe bajo, la neta, ese sí es como golpe bajo, tengo que decirlo, ese es como golpecito bajo, pero ahí les va, ¿no? Ahora sí que se los comparto para que ustedes lo puedan escuchar. Esto también con Carmen Aristegui. Tomamos de nuevo la comunicación con Mike Vigil, con quien comenzamos la entrevista este martes 26 de enero. Se terminó el programa en vivo y quedamos estos minutos posteriores a la entrevista para grabar esta respuesta que quedó pendiente. Mike, bueno, pues lo que yo decía es que durante la conversación con el fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, al cuestionar él de tal manera la investigación de la DEA y el gobierno mexicano, señalando que, bueno, incluso se trata de una fabricación, ha dicho el presidente, se ha cuestionado muy seriamente el rigor de esta investigación. Bueno, al seguir estas afirmaciones, yo le pregunté al fiscal que si entonces había que pensar que si la gente de la DEA eran pendejos, utilizando una expresión sí fuerte, pero para agudizar la gravedad del asunto en relación a lo que México o el gobierno y la fiscalía está cuestionando de la investigación de la DEA.
¿Qué respondes, Mike Vigil, sobre el tema? Ustedes están siendo señalados como, bueno, la DEA, la gente que estuvo involucrada en la investigación, como gente que no hizo una buena investigación, que está, al final de cuentas, cuestionada su habilidad investigativa, y que lo que se puede conocer y saber de esas cuartillas hoy publicadas en México, pues los deja muy mal parados como investigadores. Bueno, se trata de esto, que lo que está diciendo Hertz Manero es absurdo. Nosotros siempre seguimos investigaciones con todo el rigor y casi, bueno, más de 95% en nuestras investigaciones tenemos éxito en los juicios contra los narcotraficantes. Entonces, se me hace muy absurdo que está cuestionando esto el señor fiscal de la República Mexicana, cuando ellos tienen más o menos como 5% de éxito, que es al reverso aquí en los Estados Unidos. Y también le pregunto al señor Hertz Manero del rigor que están siguiendo el caso de los 43 estudiantes que desaparecieron en Iguala, Guerrero. Entonces, si quiere hablar de rigor, pues podemos hablar de rigor de esos asuntos. Bueno, pues de todo esto habremos de seguir escuchando a las partes en este momento de México y de Estados Unidos en relación al caso. Ahí está. Gracias que nos tomas la conexión. Eso es lo que dijo. Ahora, ¿la comparación es válida? No, porque la DEA no es una fiscalía, ¿no? La comparación válida sería entre fiscalía y fiscalía, y aún así serían terribles los números, porque efectivamente la fiscalía de Estados Unidos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos es más efectivo que el Departamento de Justicia de México, sobre todo desde la parte en donde viene la obtención de pruebas, cómo las obtienen, qué tipo de pruebas acreditan, qué tipo de pruebas no. Son procedimientos enteramente distintos. Entonces, sí, esa es una parte importante, ¿no? Ahí sí es un golpe bajo, creo que ni siquiera tendría por qué salir a colación, que no es igual. Nosotros también podemos detener chingos de personas y detenerlos, pero ¿qué pasa en la fiscalía? Bueno, nos los rebotan. Entonces, ese es un tema que tanto falta darle poder a la justicia, no es a la fiscalía, es darle poder a la justicia y tener un fiscal con ganas, ¿no? Con ganas y con voluntad. Ahora, por supuesto que esto desata todo tipo de comentarios y de crítica y está buenísimo, pero yo voy a poner esto sobre la mesa, porque aquí es donde yo les digo, vamos, por supuesto que vamos a seguir cuestionando al fiscal. Independientemente de si este exagente de la DEA le contesta o no, independientemente del caso Cienfuegos, el caso Cienfuegos, la pelota está con Estados Unidos. Si ellos tienen los elementos suficientes, si es real lo que está diciendo este exdirector de operaciones de la DEA, abran el caso. Se los pedimos, se lo imploramos. ¿Por qué? Porque sí es muy probablemente que en México exista un velo de impunidad. El caso Cienfuegos, hay 1000 cosas por las que se les puede investigar a este hombre, pero no hay denuncias que se hayan hecho en contra directamente del general Cienfuegos. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le vamos a hacer? Cuando uno va a una fiscalía, se los digo yo, que todavía tengo casos abiertos en la fiscalía, me dicen, se topan con la constante de que no pueden avanzar en el caso porque la gente no quiere cooperar, porque la gente no denuncia. Entonces, ¿cómo pueden acreditar un delito si hay personas que no quieren ir a testificar, no quieren cooperar, no quieren dar las grabaciones, no se quieren meter en problemas? La constante es, no, yo ya no me quiero meter en problemas. Entonces, con esa constante, ¿cómo esperamos también que una fiscalía cumpla? Hay también que ser honestos. Y eso lo digo en un caso ciudadano como el mío. Ahora imagínense en un caso que efectivamente les puede dar problemas. Ahí está un tema en donde la fiscalía está buscando aplicar esa figura de testigo protegido, testigo colaborador, pero al final, mientras la fiscalía no elimine de adentro a los que están filtrando las notas, los que están filtrando los expedientes, mientras la fiscalía no sea una fiscalía
justa, una fiscalía completamente autónoma, y no hablo del poder federal, sino de los poderes más abajo. Mientras en la fiscalía se mantengan los intereses ligados a los criminales, no hay una sola certeza que se le pueda dar a alguien para que coopere con un caso y entonces tener un mayor índice de efectividad y resolverlos. Ese es un hecho y hay que entenderlo con esa puntualidad. Ahora sí que grábenme, diríamos en Sin Censura, no podemos hablar de efectividad de una fiscalía si no se coopera con la fiscalía. No se puede, no hay manera. La fiscalía está obligada a hacerse de pruebas, a hacerse de elementos, porque el nuevo sistema que se implementó desde 2016 ya no es suficiente con que una persona se declare inocente o culpable. Es el Ministerio Público el que está obligado a probarlo. Y lamentablemente en este país, y no me van a dejar mentir, si uno quiere cooperar, está en peligro de que a la persona que denuncian se te vaya encima tu familia o termines muerto, en el peor de los escenarios. Y mientras ese miedo persista, mientras las fiscalías, mientras las policías no protejan, mientras no se tenga esa protección al denunciante, no vamos a salir de esta. No podemos pensar en que solamente a punta de golpes y obligando vamos a obtener órdenes judiciales, vamos a obtener detenciones, vamos a obtener testigos, vamos a obtener pruebas, videos, elementos. No, hace falta mucha valentía en muchas ocasiones para ir a denunciar, sabiendo que la persona a la que denuncias, por mucho que te protejan, puede pagarle a los policías que te están cuidando para que le digan en dónde estás y poderte ir a rematar. No, vaya, se necesita mucho incluso para no darse cuenta que adentro de esta Fiscalía Mexicana tenemos gente que está filtrando documentos a los medios de comunicación para alterar los debidos procesos y que no lleguemos a conseguir justicia. Es que hay que estar muy ciegos para no entender lo que está pasando en la Fiscalía Mexicana. Si bien podemos cuestionar al fiscal, claro que podemos, también hay que cuestionarlo no solo por no tener efectividad en los casos, sino por no terminar de depurar la fiscalía. Vamos a partir de ahí. Si no termina de sacar a la gente vinculada con los García Lunas, vinculada con todos ellos, si no los terminan de depurar, si no terminan de hacer exámenes de control de confianza, si no terminan de afianzar la confianza, le terminan de dar herramientas y le terminan de dar presupuesto a esta fiscalía para que opere como debe de operar, para que proteja a los testigos, para que promueva la denuncia y para que garantice que el denunciante no lo van a ir a afectar o que no va a haber revancha en contra del denunciante o en contra del colaborador, entonces nadie va a colaborar. Punto. No vamos a ver resultados al respecto. Esta parte hay que decirlo con toda claridad. Ahora, ¿quién ha estado filtrando particularmente los expedientes sobre el caso de Ayotzinapa? La fiscalía. No digo que el fiscal, pero hay alguien en la fiscalía que lo está haciendo y lo filtra al Reforma. ¿Quiénes están filtrando? ¿Quiénes filtraron lo de Odebrecht? La fiscalía. Alguien adentro de la fiscalía no quiere que se llegue a una limpieza, no quiere que se llegue a una justicia y entonces filtran los expedientes que alteran el debido proceso. Por supuesto que esto es preocupante y es preocupante que el fiscal no haya movido un solo dedo para resolver el tema. El fiscal prometió que con estas nuevas reglamentaciones de la fiscalía se iba a terminar, ¿no? Con con los inclusos agentes del Ministerio Público que integraran malas las carpetas de investigación. No he visto un solo proceso. Y solo para cerrar el tema del fiscal, permítanme decirles que el día de ayer, 26 de enero, la Fiscalía pidió aplazar la audiencia contra el ex senador Jorge Luis Lavalle Mauri. Él es el primero que se supone iba a judicializar la Fiscalía por el caso Odebrecht, por las denuncias presentadas por Emilio Lozoya. Y de forma completamente indefinida, van a aplazar la audiencia. A pesar de que la audiencia iba a ser virtual, ojo, debido a las restricciones sanitarias por el COVID-19, las autoridades de la Fiscalía argumentaron que por razones de sanidad y para apoyar el diferimiento de la audiencia, iban a aplazar la audiencia. Así, tal cual. La información, de hecho, la confirmó Jorge Luis Lavalle Mauri. Si me permite, les voy a compartir el tuit en donde el entonces senador y ahora judicializado
En relación con el desistimiento de la Fiscalía a la audiencia inicial, reitero mi total disposición a acudir ante el juez de la causa las veces que sean necesarias. Mientras tanto, ejerceré mi derecho de defensa ante la Fiscalía General de la República frente a las mentiras del delincuente confeso Emilio Lozoya. La Fiscalía desiste por ahora, ¿no? Vamos a postergar la audiencia, la aplaza de forma indefinida. Acuérdense que en agosto del año pasado, el ex senador Jorge Luis Lavalle Mauri, junto con otras 69 personas, fueron denunciadas por Emilio Lozoya por haber recibido sobornos a cambio de aprobar la reforma energética en el contexto de la investigación del caso Odebrecht. Por ese motivo, el 17, Lavalle Mauri había sido citado para comparecer para responder a estos cargos que le imputaba el ex titular de Pemex, que se encuentra en calidad de imputado desahogando el proceso desde su casa. Y después de 6 meses de especulaciones y de dimes y diretes, por fin lo citaron para el 26 de enero. Y llegó el 26 de enero y entonces que siempre no. Las autoridades dicen, y lo repito, el juez de control no fijó una nueva fecha para realizar la audiencia. Solicitaron aplazar indefinidamente esta audiencia que pretendía imputar al ex senador Jorge Luis Lavalle Mauri por cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero. Ahora díganme ustedes, ¿tenemos elementos o no tenemos elementos para cuestionar a la Fiscalía? Creo que nos sobran elementos, ¿no? Creo que sobran.